experto en finanzas, director general de Rendivalores Grupo Financiero. Oscar, bienvenido al programa, siempre un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro, por la invitación, también al zurdo Anzola por tenerme aquí en su casa y a este equipo bueno de gente. El sobreviviente de Chacao. Mira, Así es. te quería preguntar, empezamos el segundo trimestre del año y con muchas promesas. Vemos para el 1 de mayo que puede venir un aumento salarial. Yo no lo veo que vaya a ser, yo no soy en quien decido, antes que me maten, creo que va a ser no lo que espera la gente, $200, $300, y que va a ser gradual, porque si no, con la ley del trabajo, $300 serían como $2,000 al año, al final con antigüedad, con todo ese pago. Lo otro es que vemos que están entrando compañías internacionales al país, e incluso tenemos fondos como está ofreciendo Polar, que va a ayudar a más de 1,000 empresas y nuevos empresarios, como Adriana Cisneros, que va a recolectar $1,000 millones, que ya lleva 3/4 partes, hizo su exposición aquí en la Bolsa de Valores de Caracas, más esta cantidad de compañías para minerales críticos, para todo lo que es petróleo, gas, y con alianzas con venezolanos. Yo veo esto muy positivo, pero me interesa más tu opinión, que estás ahí también en la calle y sabes cómo son las cosas, por favor. Es así. Antes cuando estábamos antes de la entrevista estábamos conversando un poco paralelamente que ciertamente este año se ven cosas bien positivas. Las perspectivas de crecimiento económico del país son muy buenas. Estamos hablando de un crecimiento de la economía que va a estar en 2 dígitos, probablemente alrededor de un 15%, cosa que no vemos desde el 2021. Pero la gente se pregunta todavía, está inquieta, ¿por qué no está viendo plata en los bolsillos derivado de esa mejora económica? Que ya se ha empezado a ver algo desde el punto de vista de producción petrolera, desde el punto de vista de ingresos por exportaciones, que han aumentado, pero la gente no está viendo todavía en los bolsillos eso. Y muy probablemente, y es natural, o sea, no solamente estamos hablando de la gente a pie, también empresarios que preguntan, bueno, vemos esto paralizado todavía, ¿cuándo vamos a empezar a ver las bondades económicas de esta mejora que tanto están hablando, de esta apertura de Venezuela hacia el mundo comercial y económico global? Probablemente hacia finales de año, el crecimiento de la economía pues ya más robusta permita que la gente vea plata en el bolsillo, o sea, los sectores y más la microeconomía más activada, el consumo con mayores posibilidades y eso va a hacer que la gente, sobre todo a nivel comercial, sienta que mayor intercambio, o sea, comerciantes y consumidores van a tener más posibilidad de hacer intercambio comercial y vamos a sentir todos que estamos mejores. Tú mencionaste algo en tu pregunta, Pedro, que me parece crítico. La gente está esperando que con el aumento salarial del 1 de mayo, si hay algún aumento salarial, eso no lo decidimos nosotros, como dices tú, lo decide el Ejecutivo, pues vamos a tener como un viraje radical de la capacidad adquisitiva. Yo espero que no. Y espero que esto sí llegue al Ejecutivo como mensaje. Pues si al Ejecutivo se le ocurre dar, por cualquier razón, un aumento salarial sustancial, eso se va a traducir en inflación y devaluación de forma inmediata. Va a perder el efecto del aumento de sueldo. Entonces, pan para hoy y hambre para mañana. O sea, de alguna manera no vamos a tener un aumento de sueldo que realmente competa o que nos permita mejorar la calidad de vida. Porque vamos a tener pues, que eso se diluya en cuestión de 2 meses por temas de inflación y devaluación. Entonces no tiene ningún sentido. Ojalá puedan dar algo, un toque salarial y probablemente ayudarnos más con bonos indexados, o sea, que esté indexado al valor de la divisa, con el objeto de que no pierda valor en el tiempo y nos permita mejorar un tanto más estructuralmente la economía venezolana para que en el 2027, año que viene, tengamos un aumento de sueldo que sea sustentable, que sea realmente algo... Eso se podría lograr. Hemos tenido a Jorge Roy, que es miembro de la OIT, y nos representa allá y habla del artículo 26 de la OIT, que tiene que ser esa reunión tripartita, gobierno, trabajadores, que se va a llevar a cabo a finales de este mes, y el gobierno. Pero él lo que dice es que para que haya un aumento de sueldo real y que sea conveniente hay que cambiar la ley del trabajo. Eso es fundamental, pero eso hay que, no sé si eso es por votos o consenso. Habitualmente justamente por consenso en casi todos los países del mundo, por temas de la OIT, de la Organización Mundial Internacional de los Trabajadores, pues sí, llegan a acuerdos del gobierno nacional con los gremios de trabajadores y de empresarios también, el sector privado, para poder llegar a algún tipo de acuerdo consensuado que no produzca un aumento o retribuciones salariales que sean disparatadas, ni para abajo ni para arriba, pero cosas que sean sostenibles en el tiempo. Entonces probablemente la OIT reunida dentro de estos actores vivos del país, aspectos vivos del país, logra algún tipo de acuerdo para implantar este año ciertas mejoras salariales
¿ok? Y el año que viene también, pero como tú bien dices, si no hay una modificación de la ley orgánica del trabajo, lo que vayamos a montar no tiene sentido. Porque de alguna manera los empresarios y el mismo Estado, que es el primer empleador, el Estado venezolano, que es el primer empleador de Venezuela, no puede tolerar un gasto público en el caso del Estado y en el caso de las empresas, una cuenta de gastos por temas salariales que hacen insostenible tanto el Estado venezolano como el sector privado. Entonces tenemos que llegar a un acuerdo, a algún tipo de consenso para que la ley orgánica del trabajo sea modificada y la carga de pasivos laborales que genera no hagan indigesto el aumento salarial ni para el Estado ni para la empresa privada. O sea, y nuevamente, a todos queremos realmente estar bien. O sea, queremos que nuestros trabajadores estén bien, nosotros los empresarios ganar más platica y que el Estado pueda ser sostenible. Otra pregunta, con el tema que hemos discutido varias veces y hemos coincidido, es el tema de las sanciones. John Magdaleno es un estudioso de cómo hay una transición hacia la democracia de distintos países y él dice que en ningún caso se ha dado por la aplicación de sanciones. Aquí en Venezuela el cambio fue distinto, pero estas sanciones que nos aplicaron ahora nos dan licencia, o sea, no es que están quitándolas y con eso vamos a salir de una cantidad de problemas, por ejemplo, la del Banco Central. Vamos a tener sistema SWIFT, vamos a poder hacer transferencias, no voy a tener que poner un VPN para hacer una transferencia en Estados Unidos y para ver televisión, para ver una película en cualquier canal de esto. Pero, ¿cómo ves tú este progreso hacia las sanciones? ¿Crees que eventualmente sí quiten licencias y sanciones y que seamos un país normal? Que suscribo lo que acabas de decir al principio, también en tu pregunta. No hay historia en los 54 países sancionados después de la Segunda Guerra Mundial que haya removido, o haya sido una remoción, un cambio político importante. Los presidentes, incluyendo el que había en Venezuela, el presidente Maduro, del 3 de enero, han sido sacados a la fuerza. Entonces las sanciones poco han provocado movimientos políticos. Han sí hundido a los países en penurias económicas, que es lo que nos ha pasado y lo que nos pasó en Venezuela también de alguna manera. Fíjate, lamentablemente no hay mecanismo jurídico para levantar las sanciones, según tengo entendido. Yo no soy abogado, pero es lo que he visto, he estudiado, he leído y he escuchado de expertos. Levantar las sanciones de un sopetón. O sea, se levantan a través de licencias que gradualmente se otorgan al país, licencias generales con las que ha venido otorgando la OFAC. ¿Es positivo lo que pasa en Venezuela con el otorgamiento de sanciones? Sí. Es positivo que hayan poco a poco entregado licencias para liberar el sector petrolero. Es positivo que la semana pasada hayan entregado licencias para el Banco Central y parte de la banca pública venezolana. ¿Es suficiente? La respuesta es no. Les explico a la gente sencillo. Venezuela, yo esta mañana tuve que hacer una transferencia conectada a un VPN. Claro. Okay, pero no solamente, cuando hago transacciones en nuestras empresas financieras, que son casas de bolsa, las hago siempre conectado a un VPN. Pues tengo que esconderme. Bueno, eso no ha cambiado con las licencias que otorgaron la semana pasada. Porque una vez que tú otorgas la licencia para poder restaurar el código SWIFT para hacer transferencias, okay, tanto el Banco Central como de la banca privada pasan periodos digamos, normales de implantación, que pueden ser de cualquier número, entre 3 y 6 meses para que un código SWIFT se puedan instalar. Y después están todos los elementos de cumplimiento por parte de los corresponsales, que son los bancos canales, bancos internacionales que transmiten el dinero de Venezuela a otras partes y de otras partes de Venezuela, para que los corresponsales lleguen, hagan sus debidas diligencias de cumplimiento y se pueden implantar. Entonces, una vez que tú das una licencia o levantas la sanción, puedes pasar periodos de meses, si no hasta a veces más de un año, para que el código SWIFT o el sistema SWIFT regrese, o el sistema de transferencia regrese al país. ¿Qué tenemos que hacer nosotros venezolanos? Presionar para que estos tiempos sean lo más cortos posible, porque ciertamente esto encarece el costo de transacción. Primero la imposibilita. No se puede meter plata ni traer plata a Venezuela. ¿Okay? Y después encarece los costos de transacción y obviamente eso recae sobre el consumidor final. Mira, tengo que hacer una pausa. Esperamos al regreso y seguimos contigo, ¿ok? Seguro. Oscar Doval, nosotros vamos a escuchar a Can't Hit con Jamiroquai. Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia, Guarenas Guatire, Maturín, San Cristóbal, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo, Maracay. sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila.
Momentos que forman parte de la vida. Éxitos. Caracas, Valencia. Guarenas Guatire, Maturín. San Cristóbal, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Sonidos en primera fila. Pulso de las finanzas y la economía. Con Pedro Pensini. 2:13 y seguimos aquí con nuestro invitado especial, Oscar Doval, experto en finanzas, director de Rendivalores Grupo Financiero. Bueno, Oscar, como hemos visto, en apenas 4 meses se han abierto posibilidades para inversionistas nacionales, internacionales, muchas ofertas, pero ¿cuándo crees tú que empiece a permear? Porque la gente está un poco, oye, pero yo no he visto nada, está un poco preocupada, y ha pasado muy poco tiempo también, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo siempre le digo a mi gente echando bromas que han pasado ni siquiera años perros, sino semanas perros desde el 3 de enero, ¿no? Que algo así como que cada semana son 7 años, pues. Y pareciera que ha pasado una eternidad porque estamos todos a un ritmo muy intenso de trabajo y muy noticioso, donde las cosas cambian todos los días. La verdad es que ha pasado un tiempo bastante moderado, bastante corto todavía. Ciertamente nos han tocado a todos, de una u otra manera, los que estamos en el sector financiero y también los que no están en el sector financiero, una cantidad de inversionistas explorando Venezuela como destino de inversión. Pero ¿qué es lo que pasa? Ciertamente, alguna gente no conoce, inversionistas internacionales me refiero, no conocen la realidad venezolana, no conocen tampoco los sectores económicos de Venezuela en profundidad. Y de alguna forma lo que están buscando de entrada, y lo que suele pasar en estas cosas, son inversionistas de carácter oportunístico, y eso no quiere decir que sea algo malo o bueno. Es un tipo de fondos que lo que está buscando, de inversión que está buscando retornos altos para un país donde todavía hay incertidumbres de mucha naturaleza. Pero los inversionistas que te dejan valor en largo plazo, que pueden ser aquellos que desarrollan infraestructura, que quieren venir a sembrar su actividad comercial, su actividad empresarial, pensando en 15 años vista, 20 años vista, están explorando, pero todavía no han entrado del todo. Y si bien es cierto que tú vas a diferentes lugares públicos aquí en Caracas, te encuentras una cantidad de gente de diferentes países. Ayer yo tuvimos en la oficina una persona británica pues que llegó a Venezuela hace 4 días y que maneja una banca de inversión conocida dentro del Reino Unido y que está explorando con intención de colocaciones claras en Venezuela en los siguientes meses y con vista también a largo plazo. De aquí que concreto, una operación de esa naturaleza suelen pasar meses, o sea, no es una cuestión que ocurra en 2 semanas. O sea, tú puedes venir a alguien que quiere invertir $100 millones en el sector petrolero, pero hasta que concreta la exploración de esa posibilidad de inversión, hasta que luego le colocar plata, suelen pasar no menos de 6 meses. Entonces, nuevamente, ¿vamos a ver mejoras en el tema de inversión de Venezuela o la inversión directa extranjera en Venezuela? Sí. ¿Cuándo la vamos a ver? Probablemente en 2027. Vamos a tener un cierre de año, lo hablaba de hecho con Humberto, antes, que va a ser bueno económicamente, es lo que considero mejor para todos definitivamente, donde la gente va a sentirse más holgada, más cómoda y en consecuencia más esperanzada. Más entiendo que la gente se desespera porque en este momento no ve todavía mejoras cuando ha habido un cambio político de esta envergadura. Pero yo siento que el año 27 va a ser un año particularmente bueno. Y los otros años, si seguimos realmente en esta pues línea política de apertura económica y deseo de insertarse dentro del mercado global y aunado a ello,
las sanciones terminan de liberarse o terminan de aligerarse de alguna forma a través de las licencias generales u otros recursos que existan, vamos a tener pues, unos años muy buenos. Pero lo que decimos quedarnos en el país y apostar por una Venezuela mejor, vamos a tener el chance de vivirle. También quien quiera regresar, por supuesto, y hacer patria, ¿no? Excelente. Bueno, Oscar, gracias por estar Gracias acá con a usted. nosotros. Te deseo muchos éxitos y cuando tengas buenas noticias, ven para darnos. Oscar Doval, experto en finanzas, director de Rendivalores. Vamos a escuchar el tema de Madonna, Like a Virgin.